¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 3 de mayo con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Con nuestro bulólogo de cabecera que cada vez tiene más y más trabajo. En Radio Barcelona está Marc Amorós. Hola, Marc. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos conocido las conclusiones del informe anual de Reporteros Sin Fronteras, hoy que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y la principal sorpresa es que la desinformación y los bulos se expanden por todo el mundo y con los gobiernos especializados también en propagar la mentira. España no se libra de las presiones políticas que erosionan la independencia del periodismo, aunque mejora en la clasificación mundial de la libertad de prensa, pero es porque el resto de países empeoran todavía más que el nuestro, no porque aquí hagamos las cosas bien. Mi pregunta, Marc, la primera es, ¿qué países han tomado algún tipo de medida para combatir la desinformación? Bueno, hay una serie de países en el mundo que han intentado luchar contra la desinformación. Descarto los países, digamos, que tienen gobiernos autoritarios que restringen de forma notable la libertad de prensa o el derecho a la información. En Europa, Alemania fue el primero, luego Francia también impulsó una ley contra la manipulación de la información o una ley contra las fake news. La Unión Europea también intenta, más que legislar, tiene un código de buenas prácticas contra la desinformación que firman 34 entidades, entre ellas las plataformas tecnológicas, y que luego podemos contar. Y en el mundo, en Brasil ahora mismo hay una campaña muy abierta por el gobierno de Lula da Silva para impulsar una ley contra la desinformación. En Uruguay, por ejemplo, los partidos políticos han conseguido algo totalmente novedoso, que es firmar un pacto ético contra la desinformación en campaña electoral. Llevan 2 disputas electorales firmando este pacto ético. Y en Turquía también se aprobó una ley en 2022 en contra de la desinformación. Y por último, en Filipinas se modificó el Código Penal para incluir multas de hasta 3.200 euros para quien difundía noticias falsas. ¿Y por dónde apuntan más o menos estas leyes? ¿Hacen hincapié en la red? Comentabas lo del pacto ético contra la desinformación en la campaña electoral. ¿Más o menos por dónde van? Mira, el pacto ético en Uruguay es algo totalmente novedoso, porque al final es un compromiso de todas las fuerzas políticas para no usar la desinformación como arma, algo que en este país yo creo, y en mi humilde opinión, nos iría muy bien. En Europa las legislaciones o los intentos de legislar, intentan sobre todo poner coto a la libertad en las plataformas digitales, ¿no? Intentan que las plataformas tecnológicas marquen el contenido falso como tal y que se comprometan a eliminarlo en un plazo de 24 a 7 días, por ejemplo, que es la legislación alemana, y en la legislación francesa, pues sobre todo está enfocado a periodos electorales y estipula medidas como multas y como penas de hasta 1 año de prisión. Pero entre los países que has citado, Marc, me parecen muy sospechosos Turquía y Filipinas, ¿no? No sé si en realidad son leyes contra la desinformación o leyes mordaza, digo, por la forma de gobierno y la trayectoria histórica de estos países, pero incluso en países respetables, en los europeos, por ejemplo, Francia, Alemania, ¿existe esta tentación de que la presunta lucha contra la desinformación suponga limitar la información? Bueno, el riesgo siempre existe, ¿no? En estos países, como citas, Turquía y Filipinas, que tienen gobiernos que, aunque siendo democráticos como el ruso, pues tienen tintes más autoritarios y que intentan silenciar pues las voces, digamos, no gubernamentales o las voces discrepantes. En Europa, o en las democracias, digamos, occidentales abiertas y no autoritarias, las leyes son complicadas porque al final la libertad de expresión y el derecho a la información siempre es algo que hay que preservar en una sociedad democrática abierta, y por lo tanto ahí siempre hay unas líneas rojas que complican mucho la legislación. Y luego en el entorno digital, intentar catalogar a las plataformas tecnológicas de medios de comunicación y exigirles una ética que se le exige al periodismo, pero no se le exige a ellos, pues porque ellos no quieren y huyen de esto, porque dicen no somos medios de comunicación, sino simplemente somos plataformas de conexión entre mensajes que se difunden las personas libremente. Bueno, pues es un terreno bastante difícil. Estáis apuntando a lo delicado que es esto, por ejemplo, para regímenes autoritarios que, con la excusa de controlar la desinformación, censuran y castigan a los periodistas que hacen su trabajo. Vamos a ir a Moscú. Javier González Cuesta, buenas tardes. Buenas tardes. Rusia tiene una ley antibulos, que ellos llaman. Sí, es así. ¿En qué consiste?
De hecho, yo partiría con el dato revelador de que en los últimos 5 años al menos 26 periodistas han sido detenidos y juzgados aquí y condenados aquí en Rusia. La ley que mencionas, la ley sobre la que llaman aquí de desacreditar al ejército ruso, fue aprobada justo pocas semanas después de que empezase la invasión rusa de Ucrania y consiste en que toda versión, toda afirmación que sea contraria a la línea oficial del gobierno, no solo del Ministerio de Defensa ruso, y especialmente sobre las acciones del ejército ruso en Ucrania, pueden ser condenadas hasta con 15 años de cárcel. Normalmente suele ser multa, pero ya ha habido varios casos de periodistas que están siendo juzgados y activistas que han sido juzgados y condenados a prisión. Uno de los últimos casos es el del periodista ruso de Forbes, Sergei Mingazov, que fue detenido la pasada semana y ahora se encuentra en detención preventiva en arresto domiciliario porque cuando fue en 2022 la revelación de los crímenes, la matanza del pueblo ucraniano de Bucha, compartió en su Telegram personal, en su cuenta personal de las redes sociales, pues información, noticias por ejemplo, del New York Times y otros medios que habían estado en el pueblo y habían revelado que había cadáveres en las calles. En un primer momento el ejército ruso negó que hubiese ocurrido eso y luego Moscú, el propio presidente Vladimir Putin, acusó a Occidente de haber orquestado un teatro allí. Y 2 años después, Sergei Mingazov han empezado a juzgarle por ello. Otro ejemplo de desacreditación es el caso de un colega alemán de una radio alemana que fue parado cuando estaba viajando en tren de Vladivostok a Moscú porque las autoridades rusas vieron que tenía un tuit de 2022 en el que vinculaba el conflicto de Ucrania con el encarecimiento de la comida en África. Las autoridades abrieron un caso, le llevaron a juicio, fue multado y su medio lo sacó del país. Esa es la que sería la principal ley, que también ha sido aplicada contra todo tipo ya no solo de periodistas, sino también de ciudadanos. Por ejemplo, por una periodista que en una fotografía en sus redes sociales tenía los colores en lo que es el abrigo amarillo y el cielo azul, y se le abrió un caso por eso. Sí, es que yo creo, Javier, que estás dando la clave, que es la aplicación de la ley. Es decir, en España tenemos una ley de injurias a la corona, de injurias al Estado, de injurias a las instituciones, incluso de injurias a las comunidades autónomas, que ya es el colmo cómo se puede injuriar esto. Pero claro, está claro que ahí se aplica. Y he leído incluso que en manifestaciones, incluso manifestantes que van con pancartas en blanco, sin ninguna leyenda en la pancarta, se les puede detener o condenar por esto. Entonces lo que te quería decir es, no tiene nada que ver la forma de ejercer el periodismo en Moscú y en Madrid o en España. Absolutamente nada que ver. Por ejemplo, también ha habido expulsiones de compañeros de corresponsales que por haber estado cubriendo una protesta de mujeres de movilizados, la policía consideró que era una manifestación no autorizada y al estar allí presente fueron interrogados. Luego, por ejemplo... el compañero del Mundo, ¿no? Sí. Xavier Colás, Xavier que Colás. después de 12 años informando desde Moscú le han negado el visado y tuvo que salir en 24 horas. Exacto. Y luego también sí que haría una distinción, porque, por ejemplo, no es el mismo caso el de los corresponsales extranjeros que el de los periodistas rusos. Claro. Por ejemplo, el periodista de Forbes, Sergei Mingazov, está siendo juzgado. También ha habido casos, por ejemplo, de periodistas rusos de agencias occidentales, la británica Reuters y de Associated Press, que han sido acusados de colaborar, por ejemplo, con la organización del disidente ruso Alexei Navalny, fallecido hace 2 meses, y igual que ha pasado con otra periodista que fue detenida hace un mes y que había cubierto los juicios de Navalny y su funeral y su entierro, que a los que han sido acusados de participar, de tener cierto contacto con la organización de Navalny, que como fue declarada extremista, cualquier contacto está perseguido por ser considerado extremista, que es un delito parecido a terrorismo. Yeah. La delicada línea entre legislar contra la desinformación sin caer en la censura y
ir todo lo opuesto, no hacer nada, que ya sabemos lo que puede dar lugar al asalto al Capitolio. Yo estoy pensando en Estados Unidos, como en enero de 2021, o al intento de golpe de Estado que estaban planeando unos conspiranoicos en Alemania. Carmen Viñas, Berlín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Esta semana ha empezado el juicio contra este grupo de... Bueno, dinos tú quiénes son. Recuérdanos el caso. Sí. Bueno, se celebrarán 3 juicios. Este es el primero, contra, digamos, el ala militar. Este grupo forma parte de los llamados Ciudadanos del Reich, que está formado por gente vinculada a la extrema derecha, que no reconoce la legitimidad de la República Alemana y quieren la vuelta de la Alemania prusiana, con los límites geográficos previos a la Segunda Guerra Mundial, para que os hagáis una idea. Entonces se manifiestan en contra del pago de impuestos, se hacen su propio pasaporte, su carnet de conducir, y el cabecilla de todos estos detenidos es un empresario del sector inmobiliario y de la producción de champán, que se hace llamar Enrique VIII o el príncipe de Royce. Es un viejo conocido de los servicios secretos porque es amigo de difundir teorías conspirativas y antisemitas, y él planeaba ser el nuevo jefe del Estado después del golpe que pensaban dar, ¿no? Pero también estaban varios miembros o exmiembros del ejército, una jueza de Berlín, que fue diputada del Partido Ultraalternativa por Alemania, una doctora antivacunas COVID, que estaba especializada en predecir el futuro a través de los huevos. O sea, como tú decías, gente muy variopinta. Hay una cosa, Carmen, se le ha atribuido a este complot la palabra delirante. Yo te quería decir cuál era el grado de preparación y la garantía de triunfo del golpe de Estado en potencia, que supongo que será un factor importante a la hora de condenar a estos conjurados, ¿no? Claro, a ver, yo creo que los investigadores durante mucho tiempo han minusvalorado, ¿no?, la capacidad operativa que podía tener este grupo. De hecho, siguen pensando que el grupo carecía, ¿no?, de las capacidades ni de la logística para llevar a cabo pues lo que ellos querían, ¿no?, socavar el orden constitucional alemán. Pero, sin embargo, el potencial que tiene este grupo como desestabilizador es enorme. ¿Por qué? Pues porque plantean una amenaza real para la sociedad, porque se infiltran en la extrema derecha, en el ejército, difunden mensajes ultras, y luego este grupo en concreto es que se estaba preparando muy bien, porque han descubierto que tenían un arsenal nada desdeñable. Han encontrado 380 armas de fuego, casi 350 armas cortantes y punzantes, dispositivos de visión nocturna, esposas, teléfonos vía satélite, más de 100.000 municiones, y luego unos 500.000 euros. Es decir, esta gente ya había empezado a moverse, ¿no? Había empezado a moverse, y lo más peligroso de todo es que estaban creando unas empresas de seguridad nacional, unas 286 querían crear. Es que estaba todo como muy bien preparado desde el punto de vista teórico, ¿no? Que esta gente se iba a dedicar a hacer cumplir el orden impuesto, pues quitando el poder a la policía, patrullando ellos las calles, transportando prisioneros, buscando enemigos. Bueno, creo que a todos nos suena, ¿no?, más que de sobra este tipo de procedimientos. Y cuando hablamos de Alemania, de la ultraderecha alemana, ahora estamos un poco confundidos porque pensamos siempre en la alternativa por Alemania, no la AfD. ¿Hay vínculos entre estos? ¿Es una derecha más extrema? ¿Cuál es exactamente la situación ahora en ese mapa alternativo extremista? Bueno, este grupo, los Ciudadanos del Reich, por supuesto, son mucho más extremos que Alternativa por Alemania, pero los vínculos entre ellos están claros. De hecho, han detectado que una de las personas que estaba en esa cúpula directiva era una diputada, ¿no?, de Alternativa por Alemania, con lo cual, bueno, esos vínculos existen entre los diferentes grupos, porque en el fondo ellos también tienen, bueno, pues tienen teorías comunes, ¿no? Tienen formas de ver la vida común, aunque, bueno, diverjan en algunos aspectos, pero en otros no. Marc, y las leyes, imaginando que los estados toman medidas para regular pues las conspiraciones y las mentiras y los bulos, ¿pueden contemplar el cierre de estos espacios de chats o de mensajes o de redes sociales, sí, donde esta gente comparte sus mensajes, sus planes? No lo sé. Es que es muy complicado esto, Marta, porque al final hay redes que son más abiertas y hay otras que son muy, muy cerradas, ¿no? Estoy pensando en Telegram, por ejemplo, donde está un movimiento negacionista muy, muy activo, sí, y muy activado en esta red social. Y se conoce, o sea, se sabe y se conoce. Sí, lo que pasa que desde fuera es imposible de auditar. Es decir, si uno no se mete en estos grupos o se infiltra y sabe lo que está cociéndose ahí dentro, es muy difícil que desde fuera podamos saber qué es, ¿no? Y legislar contra
contra la desinformación, ojo, no hay que confundirlo, porque estos días venimos oyendo diversas cosas, ¿no? No confundir el perseguir la desinformación y luchar contra ella con la imposición de un pensamiento único. Total. O con la imposición de una voz que aceptamos y las otras las queremos silenciar. Esto sucede en Rusia, como muy bien nos ha explicado nuestro compañero ahora mismo, ¿no? Luchar contra la desinformación es perseguir la mentira informativa, no equivale a imponer un discurso que sea aceptado por el gobernante, sino perseguir la mentira informativa que manipula y que juega con las emociones de la gente y la impulsa a hacer actos como el que estamos comentando en Alemania, como el que has comentado de la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos. También sucedió lo mismo en Brasil cuando Bolsonaro perdió las elecciones, ¿no? Por lo tanto, son elementos y actos que bueno, agrupan a mucha gente en torno a un pensamiento, o un pseudopensamiento influido por todas estas desinformaciones que le impulsa a hacer actos reales que tienen consecuencias. ¿Y es recomendable, Marc, contestar? ¿Es recomendable entrar, digamos, en el combate dialéctico, por supuesto, con estas redes? Estoy pensando ahora en el tuit de Xavier Fortes de respuesta a una barbaridad sobre la entrevista al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en Televisión Española el pasado lunes, ¿o es mejor mantenerse al margen y combatirlos mediante estas leyes? Es que si Xavier Fortes no contesta, ¿qué pasa? Que entonces el silencio como respuesta parece que valida la desinformación, ¿no? O sea, se difunde un bulo en el que se afirma que Moncloa envió las preguntas que Xavier Fortes le formula en la entrevista en Televisión Española 5 días antes de la entrevista para insinuar que el periodista no tiene libertad para preguntar y es un títere de Moncloa en este caso. Y segundo, para decirnos que, bueno, pues estos 5 días de supuesta reflexión de Pedro Sánchez han sido toda una pantomima, bueno, el periodista queda manchado en su reputación, ¿no? Entonces, si no sale a defender su honorabilidad, ¿quién lo hace? Claro, esto es como una mancha de aceite. Si no la sacamos, esta se expande y eso va quedando y va calando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que salir a señalar la desinformación y a desactivarla. Muchas veces hay que buscar fórmulas para imponer el relato, digamos, verídico por encima del falso, pero creo que hay que salir al paso de la desinformación. Otro de los bulos que se propagó, creo que apenas 20 minutos después de que saliera el presidente del gobierno anunciando que seguía como presidente, fue que se iba de vacaciones a Doñana en el Falcon y ya tuvo miles y miles de retweets. Sí, esta fue muy rápida, estaba preparadísima, supongo, y salió y se viralizó muy, muy rápidamente. Volvemos a lo mismo, la desinformación no es algo aislado, funciona como una cadena de transmisión de unas ciertas narrativas que poco a poco van calando, ¿no? La idea o el marco mental de que Pedro Sánchez hace un uso indebido del avión presidencial, en este caso el Falcon, es una narrativa que viene alimentándose desde hace un tiempo, con lo cual llueve sobre mojado, con lo cual alguien que recibe esa información que Pedro Sánchez abusa del Falcon y hace un uso indebido de él, bueno, pues esta noticia le cae familiar, y la familiaridad en la información es algo que tendemos a pensarnos que es algo posible, ¿no? Entonces ya abierta la puerta de la posibilidad, es abierta la puerta de la veracidad. Y así es como la desinformación poco a poco va calando en la gente. Esta se preparó muy rápidamente, se difundió muy rápido. También si alguien es un poco avispado, pues se desactiva muy rápido porque Pedro Sánchez ha tenido una agenda activa durante toda la semana, no se ha escondido. Con bueno, lo cual, Marc, pero el alcalde de Madrid al día siguiente dijo, como que ratificó o dio por bueno este bulo, dijo algo así como que lo que ha hecho Sánchez estos días ha sido reírse de todos los españoles, a los que ha dicho pringaos que yo me voy este fin de semana a Doñana. Claro, pero fíjate, es que la desinformación, volvemos a lo mismo, funciona como una cadena de transmisión, es decir, que ese bulo está alimentado y está creado para que luego alguien influyente, como en este caso el alcalde de Madrid, una persona que gobierna una institución, bueno, pues la medio insinúe sin citarla abiertamente, pero que recoja algo que se dice en este bulo para amplificarlo y hacerlo llegar a más gente y así validarlo, ¿no? Porque al final no lo he leído yo que me lo ha pasado mi cuñado por la cadena de WhatsApp que compartimos, sino que lo ha dicho el propio alcalde, ¿no? Entonces el alcalde, pues si lo dices, porque tendrá mayor información que la que tiene mi cuñado o que la que tiene quien me lo dice por redes sociales, ¿no? Pero y eso es el peligro.
Hay una cosa en este caso concreto, ¿no? Que es que este bulo, está claro que es un bulo, es un hecho alternativo, como diría Donald Trump, pero me asombra porque es un momento en que las fakes son contraproducentes para el objetivo que persiguen. Es decir, aquí se tiene un material valioso, una dimisión a medias, un periodo de reflexión, nada menos que del presidente del gobierno, y entonces se empobrece contando mentiras alrededor. Es decir, yo no sé si este mentiroso tiene una misión, tiene un objetivo, pretende alcanzar un plan, o lo que quiere simplemente es parecer más listo que los demás, ¿no? Yo sé una cosa que no sabe nadie, es que se ha ido con el Falcon. Lo que sucede, Matías, es que la desinformación funciona cuando activa un pensamiento prefijado en las personas que reafirma sus creencias. Es muy difícil pensar que algo que confirma aquello que yo pienso va a ser mentira. Es muy complicado. Entonces, cuando uno ya cree que Pedro Sánchez es un mal gobernante que hace un uso indebido de un avión presidencial y que además es un jeta porque se está riendo de nosotros, porque esto de los días de reflexión y este es un blandengue y que está jugando con nosotros, bueno, pues eso, cuando lo reciba alguien que piensa así, bueno, pues valida esa información, por muy sorprendente que nos parezca, pero la valida. Y eso lo que hace en los grupos que poco a poco comparten este tipo de informaciones, que se enconan. Es decir, mira lo que ha pasado. Cuando uno cree una sola cosa y se siente solo, es muy difícil defenderla, pero claro, cuando uno defiende algo que defienden centenares, miles, millones de personas, sí. Es más fácil reafirmarse en eso, ¿no? Dices, por muy sorprendente que nos parezca, cuenta la del Burgos Club de Fútbol. Bueno, esta se ha hecho súper viral, ¿eh? Es un tuit con una fotografía en la que se ve un entrenamiento del Burgos Club de Fútbol, un supuesto entrenador que está abrazando a un jugador, y la noticia dice que el Burgos Club de Fútbol muestra su rechazo por la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno y dice textualmente, si queréis sí, dile. Lo podemos leer. Dice que Burgos es la eterna capital del franquismo y que como defensa de ello expresa su rechazo a la continuidad del presidente del gobierno bolivariano, don Pedro Sánchez Castejón. El comunicado es totalmente falso, el tuit es manipulado 100%, pero se hizo muy, muy viral en pocas horas. Y el propio club ha tenido que salir a desmentirlo. Sí, una vez más, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el Club de Fútbol Burgos cuando es objeto de una desinformación de este tamaño? Pues claro, si no sale a desmentirla, queda retratado y parece que su silencio valida esa desinformación y mancha, digamos, la imagen del Club de Fútbol. Por lo tanto, el Club de Fútbol Burgos hizo bien en salir y desmentir esa información. Otra de las bulos o de las mentiras sobre Israel, un supuesto chantaje a Pedro Sánchez amenazándole con dimitir si no dimitía filtraba las escuchas de Pegasus o algo así. Sí, este bulo corrió justo durante el periodo de reflexión que abrió Sánchez entre la publicación de su carta y la comparecencia del pasado lunes, y llegó a afirmar que antes del lunes Pedro Sánchez dimitiría, decía la noticia, porque Israel, el Mossad israelí, que son los servicios de inteligencia israelíes, amenazaron a Pedro Sánchez con publicar las escuchas de Pegasus. Pegasus, por si alguien no recuerda bien qué era, es un software espía del gobierno, de una empresa tecnológica israelí, para ser exactos, con el que, con ese software aquí en España pues se pincharon los teléfonos de varios políticos y presidentes del gobierno, presidentes de la Generalitat en Cataluña y otros políticos. La noticia falsa afirmaba, pues que Israel estaba chantajeando a Sánchez y le obligaba a dejar el gobierno. Pero aquí hay una cosa curiosa, y es que Feijóo, el Partido Popular, se ha sumado a esta hipótesis, porque cuando ahora está diciendo Feijóo que hay que plantear ya en el Congreso el voto a favor de Palestina, está forzando, está claro, está acelerando un pronunciamiento de Sánchez sobre Palestina que, en teoría, si hiciéramos caso del bulo de Israel y Pegasus, lo que haría sería comprometerlo todavía más con los israelíes. Entonces, yo lo que veo, Marc, es una diferencia entre bulos claros, en fin, mentiras, porque hay que decirlo claro, como el Falcon, la entrevista precocinada, el Burgos Fútbol Club, y luego ya la interpretación de una situación que es confusa. Es decir, quizás lo que también hoy es obligado es que simétricamente los gobernantes, las personas de primer nivel, tengan una claridad muy meridiana en sus discursos, para no forzar estas hipótesis o estas interpretaciones erróneas.
Sí, lo que ocurre es que yo creo que no dan puntadas sin hilo, es decir, que esa desinformación forma parte de una cadena, de una industria que empieza a difundir una serie de bulos que crean un cierto ruido informativo que luego es recogido por dirigentes políticos que sin decirlo abiertamente lo insinúan. Exacto. O lo recogen para que a la gente le suene y entonces ate cabo sola, ¿no? Y por lo tanto la industria de la desinformación funciona así, es decir, es una máquina que enfanga la información para que al final todo sea confusión y esa confusión valide toda esa desinformación. Lo que está claro es que los bulos y la desinformación forman parte de nuestro paisaje ya, de nuestra realidad, y que están aquí tristemente para quedarse porque funciona, a algunos les funciona. Qué fantasía esa, Matías, sería la de todos los partidos en España que firmaron un pacto ético contra la desinformación. Sí, yo lo veo increíble. Es decir, todo lo que está pasando en España es precisamente por la imposibilidad de hablarse que tienen los partidos políticos. Quiero dar una imagen que ya sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es Santiago Carrillo presentando las memorias de Fraga, o Fraga presentando las memorias de Santiago Carrillo. Es decir, esto es impensable en la España actual, y en aquellos tiempos había sangre de por medio, conviene recordar. Es verdad. Déjame que despida a Carmen y a Javier. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego a todos. Vamos a parar unos minutos para la publicidad y ahora volvemos. Talk to the neighbors and tip my cap on a little round belly on mine. Oh, dirt road, deep snow, watching the fire as we grow. Dirt road, La Ventana, con Marta del Vado. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope. No, ¿cuánto has perdido? ¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Radio Madrid. Cadena SER. ¿Qué puedo hacer? Los Planetas, Editors, James, Sleep for Mods, Triángulo de Amor Bizarro y muchos más en una nueva edición de Del Este Festival. Un festival único en Valencia que te invita a saborear la mejor música en directo. Del 17 al 19 de mayo en los Jardines de Viveros. Entradas de día y abonos ya a la venta en delestefestival.es. Del Este Festival, mucho más que un festival. Cadena SER, emisora oficial. Hola Julián, en HR Motor este mayo liquidamos nuestros coches, cientos de descuentos para que te lleves tu coche como nuevo. Date prisa que se agota tu coche como nuevo en HR Motor. HR Motor, estamos en Rivas Vacia Madrid, Torrejón de Ardoz y Collado Villalba. Siente la primavera en cada bocado en la terraza del Santo Domingo. Descubre las novedades de nuestra carta con vistas únicas a nuestro impresionante jardín vertical. Menús, propuestas especiales y cócteles para ver el atardecer desde las alturas. Te esperamos en la 7ª planta del Hotel Santo Domingo junto a Gran Vía. La terraza del santodomingo.es. Si das un mal paso, ibuprofeno en rolón, en rolón. Si haces un mal gesto, ibuprofeno en rolón, en rolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón. De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Luis Miguel vuelve a España. Santander's Music presenta Luis Miguel Tour 2024. Madrid, 6 y 7 de julio, Estadio Santiago Bernabéu. Nuevas entradas a la venta.
Consigue tus entradas en ticketmaster.es. Cucu, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir. Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud. ¿Qué es lo último que usted ha conocido con lo que estén y que diga usted, wow? Lo que necesitamos es convivir de forma híbrida, el mundo digital. Irene Cano, directora de Meta en España y Portugal. Me hace gracia que le llamen el mundo físico y no el mundo real, porque entiendo que también el mundo digital también es real. Habría que preguntarle a las generaciones desde la Z hacia adelante o hacia atrás, depende de cómo lo queramos ver, qué es real, porque son generaciones nativas en redes. Entonces, yo hablo de mundo físico y mundo híbrido porque yo creo que los dos ya son reales. Hay voces con mucho que contar. Las entrevistas de Aimar en Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. ¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolit. Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolit de Laboratorios ERN. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 € el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares. La Ventana, con Marta del Vado. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Vallés y con Marc Amorós, con quienes estamos hablando de desinformación, de bulos, del odio que se propaga en las redes sociales y que al final se traslada en muchas ocasiones a la calle, a la vida analógica. Esta semana, de hecho, nos preguntábamos con Francino qué le provoca a los haters profesionales el serlo. ¿Qué pasa en el cerebro a los odiadores, ¿no? Si se activa algo cuando estás insultando o bronqueando o criticando mal. Y decíamos, estaría bien preguntárselo a un experto o a una experta. Gemma Clement, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gemma es neuropsicóloga, es autora del libro Viaje a tu cerebro. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista neurológico para esta gente que odia y que parece que le gusta odiar? Pues para los que odian no lo sé, y bueno, yo creo que aquí pues Ramón Nogueras o Elena Matute son muy expertos en sesgos y en noticias falsas, pero para el que lo recibe sí que van directamente al corazón del cerebro, ¿no? Por lo que dicen. Aparte de la velocidad a la que se transmiten, lo que hacen es tirar de tu atención directa, de tu recompensa inesperada, de la novedad, con lo cual, y sobre todo de la identidad y de las convicciones personales, ¿no? Entonces lo que hace una noticia falsa sobre todo es, primero, engancharte. Y a partir de ahí ya, pues bueno, pues como tienes que pelearte entre la identidad y la exactitud de la información, pues entonces ya digamos que vamos un poco vendidos, ¿no? Te hace posicionarte también ante la noticia, ¿no? Si estás a favor o en contra. Exacto, y lo hacen realmente muy bien, ¿no? Y los haters pues también utilizan ese tipo de tácticas, no sé si aprendidas conscientemente o que les han funcionado bien y las siguen utilizando, ¿no? Nos entraba curiosidad por intentar entender qué funciona en la mente de esta gente, que por cierto, la curiosidad también tiene un papel en nuestro cerebro. Sí. Bueno, de hecho nos hace tener mejor salud cognitiva en principio. ¿Cómo? Porque
deja aprender más, nos motiva los mismos circuitos estos de recompensa, y es lo que más se ha relacionado con la inteligencia. Ni ninguna otra cosa se ha relacionado tanto con la inteligencia como la curiosidad intelectual. ¿Y es un rasgo de personalidad? ¿Es una capacidad con la que nacemos o se puede ejercitar? Yo creo que se puede ejercitar, como prácticamente todo. La habilidad, nacemos con la habilidad, ¿no? O con la capacidad, y luego pues la habilidad se puede trabajar en prácticamente todos los ámbitos. Y la curiosidad, pues sí, lo que pasa es que, bueno, pues a veces la vida nos da suerte y conocemos a gente que nos gusta mucho, y de repente pues nos da curiosidad sobre lo que habla o sobre lo que explica, ¿no? Como algún profesor o profesora que seguro que hemos tenido todos y que nos ha llevado a apasionarnos por alguna materia, y sin embargo pues hay otras veces que no encontramos, ¿no? ese punto de curiosidad. Pero yo creo que sí, que es algo que tenemos que además hacer proactivamente. En tu libro Viaje a tu cerebro te centras en la actividad del cerebro en las etapas centrales de la vida, entre los 36 y los 60 años. ¿Nuestro cerebro tiene algo parecido a una crisis de la mediana edad? No exactamente. Lo que pasa es que sí que hay un deterioro, igual que en el cuerpo físico, ¿no? Que digamos, o sea, no nadie esperamos hacer lo mismo que cuando teníamos 20 o cuando tenemos 50, ¿no? Pero sí que podemos fortalecer otras funciones, al igual que con el cuerpo. Digamos que seríamos como más eficaces, no, más eficientes, más que eficaces, más eficientes. O sea, los jóvenes tendrían mucha más potencia, mucha más velocidad de procesamiento, mejor memoria no ligada a motivación, mejor atención, pero nosotros pues podríamos utilizar mejor los recursos, cosa que los jóvenes, pues si no hay una recompensa directa, suelen decaer en perseguir metas, ¿no? Entonces ahí podemos ser nosotros bastante mejores y por tanto pues al final ser más eficientes. Tú empleas una palabra que es el autocontrol, ¿no? Y hablas del mayor autocontrol con la edad, pero yo no sé si eso vendría desmentido por líderes como Trump, Netanyahu, Putin, ¿no? Estos temperamentos guerreros, o es que quizá yo no entiendo a qué consiste este autocontrol. Sí, bueno, no sé si son poco autocontrolados, y ya de entrada es que están así un poco más, tienen la cabeza de otra manera, ¿no? O en otro sitio. Pero sí que me refiero al autocontrol que nosotros mismos podemos ver, pues en la gente que conocemos, cuando conocemos a alguien de nuestra edad o mayor que se comporta de manera impulsiva, que se comporta de manera poco controlada o que realmente no tiene filtro, pues ya lo calificamos de inmaduro directamente, ¿no? Es esa inmadurez la que vemos en las personas mayores cuando no tienen un buen control cognitivo. Gemma, el almacenarnos las cosas en nuestro cerebro, ¿cambia con los años? O sea, ¿recordamos igual con 20 o con 15 que con 40, 50? Depende de lo que queramos recordar. Y nuestra memoria es mucho más motivacional. Bueno, la memoria es uno mismo y al final el éxito de esa memoria es poder compensar, ¿no? No podemos recordarlo todo. De hecho, yo diría que cuando alguien te dice, pues yo me acuerdo mucho te está hablando de él mismo, ¿no? Su memoria es esa persona y cómo la ha configurado. Y el hecho de que los jóvenes sí pueden en un momento dado, en temas, o sea, en ejercicios de laboratorio, pueden recordar mucho mejor información sin importancia o que no tiene alto valor para ellos, como si fuese una memoria fotográfica, ¿no? Tienen más esa capacidad. Pero realmente la gente de mediana edad puede competir si la memoria, si le damos un sentido, un valor a esa memoria, ¿no? Y la insertamos, digamos, dentro de nuestro sistema cognitivo y a lo mejor con esto lo de las noticias falsas, ¿no? Igual también somos más proclives a creernos estas cosas que los jóvenes, porque lo integramos dentro de lo que queremos oír, ¿no?
Ahora nuestro cerebro está en competencia porque lo hemos externalizado con los smartphones y teléfonos, ordenadores, etcétera. ¿Esto realmente supone una degradación de las facultades cerebrales o es una cosa positiva? Yo no lo veo una degradación, porque si no, digamos que cuando empezamos con, no sé, pues con la televisión, con internet, con todo, también hubiese sido una degradación constante, ¿no? Yo creo que al revés, ahora tenemos mucha mejor función cognitiva que hace años, nos sentimos más jóvenes, la edad de la vejez ya se está llevando a los 78 largos y con una buena salud cognitiva, por tanto, y eso es cosa del cerebro también y de la estimulación, ¿no? Entonces a ver, la tecnología no es buena ni es mala, es y el hecho el tema es el uso que hagamos, ¿no? de ella. No sé si está supliendo alguna función cognitiva o está potenciando unas en detrimento de otras, como ha pasado en otras épocas, ¿no? Relacionado con eso, justo esta semana también hablábamos del burnout o del síndrome del trabajador quemado, cómo nos afecta el estrés laboral, etcétera. ¿Nuestro cerebro está diseñado para esto que hacemos ahora del multitasking, de la multitarea, o eso es una moto que nos han vendido para rendir más? Totalmente. No, o sea, no somos multitarea. Ni siquiera las mujeres, es lo que dicen. O sea, no hemos encontrado ningún estudio que la diferencia sea significativa, ¿no? Entre hombres y mujeres. No podemos con la multitarea. Además, tenemos que hacer verdaderos esfuerzos. Eso al final supone un estrés cognitivo. Y cada vez deberíamos pues aplicarnos más en eso, ¿no? En no forzar, sobre todo en funciones que no van a ningún lado, ¿no? Que es nada más que a producirnos estrés, ¿no? Entonces, pero yo hablaría más de una limpieza, digamos, de cosas que no controlamos demasiado bien, ¿no? Como esta atención infinita hacia todo lo que se mueve. Reeducarnos en eso antes que una cuestión de que tengamos que ser más eficaces siendo multitasking, ¿no? Gemma Clement, neuropsicóloga y autora del libro Viaje a tu cerebro, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. M'he fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts. Os quiero proponer, Matías, Marc, que vayamos de exposición al Museo Arqueológico Nacional, que acaba de estrenar la exposición Convivium. La arqueología de la dieta mediterránea es un recorrido que repasa qué y cómo hemos comido desde el Neolítico hasta las propuestas de un chef como Ferran Adrià. Susana González Reyero es científica titular del Instituto de Historia del CSIC y una de las comisarias de la exposición. Susana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué una exposición de la dieta mediterránea desde la arqueología? Pues la arqueología nos permite ver milenios de historia, desde el Neolítico hasta la actualidad, y nos permite presentar cómo la dieta ha cambiado a lo largo de todo este tiempo, cómo se han incorporado productos y se han ido abandonando otros. Y nos permite ver cómo nuestra dieta actual pues es la suma de toda esa evolución histórica. Es un producto histórico que está en constante cambio. Por eso también la necesidad de cuidarla y de vigilar y valorar cómo la transmitimos a las generaciones futuras. Habéis llamado a la exposición Convivium en vez de Condumium, ¿no? Que parecería como es esto. ¿Este elemento de convivencia es el que se mantiene fijo a lo largo de los siglos en esta dieta mediterránea? Todo el tema social alrededor de la dieta es algo muy propio del ámbito mediterráneo y de ahí la palabra de convivium, que es una palabra latina que hace referencia a cómo precisamente casi tan importante como lo que comemos es todo lo que hacemos alrededor de la comida. Cómo aprendemos, cómo conversamos, cómo nos relacionamos, cómo también quedan patentes pues relaciones de poder, cómo se exhibe el poder, cómo cerramos negocios en torno a la mesa. Todos estos aspectos sociales en torno a la comida los hemos cuidado mucho en la exposición. ¿Qué nos enseña la dieta de cómo se vivía? Porque la exposición no solo va de lo que se comía estrictamente.
Nos enseña todos esos trabajos, tareas, también procesos de aprendizaje que tienen lugar en torno a la preparación y la producción también de alimentos en los campos, todo lo que tiene que ver con hasta el final, ¿no?, producir estos alimentos que se van a consumir. Hay una cosa, frente a la identidad cultural, parece mentira que hubiera una dieta mediterránea antes del descubrimiento de América, ¿no?, cuando no había ni pimientos, ni tomates, ni patatas. Claro, a lo largo de la historia se han ido incorporando muchos productos a cómo se comía alrededor del Mediterráneo. Desde el Neolítico, que llegan pues casi todos los cereales que conocemos, también animales, cabras, ovejas. Después, en el primer milenio, llegan elementos tan importantes como la vid y el olivo, ¿no?, que va a dar lugar al aceite y al vino como productos muy propios de la identidad del Mediterráneo. Y también, por ejemplo, aparece la gallina y el gallo en la península ibérica, hasta entonces no se conocían. También con la incorporación de productos americanos, pues llegan esos elementos tan importantes para nosotros en nuestra dieta hoy, pero que realmente llegan solo tras la incorporación de los productos americanos, como son el pimiento, las judías, el tomate, y después ya en el siglo XVIII se generalizan otros como el maíz, el chocolate, que al principio no tiene ninguna aceptación y no gusta nada en Europa, pero que después pues son gustos que van cambiando y se van imponiendo. Todo eso conforma nuestra dieta hoy, pero nuestra dieta tampoco está fija, tampoco hay una dieta mediterránea fija que no vaya a cambiar, sino que está en cambio constantemente estamos incorporando nuevos alimentos y se van dejando más de lado otras elaboraciones más tradicionales. En 2010 la UNESCO proclamó la dieta mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿De dónde procede ese término? El término dieta mediterránea en realidad procede de unos médicos americanos, o sea, es un término acuñado desde fuera del Mediterráneo por estos médicos que a mediados del siglo XX estaban preocupados por el incremento de las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. Entonces ellos ya tuvieron la visión de contemplar esas enfermedades como un problema para la dieta de Occidente y entonces investigan en diferentes lugares del mundo dietas que puedan ser una alternativa y puedan enseñar a los americanos a tener una dieta mejor. Se fijan en la japonesa y en la mediterránea, pero la mediterránea les parece más apta para difundirla en Estados Unidos porque los ingredientes y los procedimientos, la forma de cocinar, es más fácil para el público americano. La japonesa tenía ingredientes más difíciles de encontrar en Estados Unidos. Entonces, ellos divulgan, hay obras de divulgación que divulgan esta dieta de los países del Mediterráneo y los periodistas acuñaron este término de dieta mediterránea. Me ha impresionado entre los objetos de la exposición un cuenco romano de vidrio, ¿no? Maravilloso, quien lo tuviera en casa. Esta persona, estos ciudadanos romanos que utilizaran estos utensilios, ¿se sentarían a la mesa hoy y comprenderían el ritual en un restaurante, en un hogar de nuestro tiempo? Pues la exposición precisamente tiene dos mesas de diferentes épocas para mostrar que son como dos pequeñas ventanas, una de ellas es de época romana y la otra es del siglo XVIII, para mostrar cómo nuestra forma de comer alrededor de la mesa ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Hay épocas en las que no se sentaban a una mesa, se comía pues en el suelo o de pie o reclinados, como en Grecia y Roma también los banquetes, y después la mesa se va imponiendo como forma de comer. Pero ha habido otras posturas, otra forma de comer. Y también eso ocurre con los elementos que se ponen encima de la mesa. Por ejemplo, este cuenco de vidrio romano o las grandes fuentes romanas están, pero no tenían nuestros cubiertos que tenemos hoy, de forma que para cada comensal, digamos. Sin embargo, en la mesa del siglo XVIII ya vemos la incorporación de los cubiertos, que en realidad es lo último que se ha incorporado a la mesa. En realidad, nuestra mesa actual también es la suma de muchas épocas. Son diferentes elementos que se han ido añadiendo en diferentes momentos de la historia y se han abandonado otros. Hay porcelanas o cerámicas, por ejemplo, formas para enfriar las copas o enfriar alimentos que se han ido eliminando de las mesas porque ya no tienen sentido. Pues tiene una pintaza esta exposición Arqueología de la Dieta Mediterránea Convivium. Susana González Reyero, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues es que nos ha parecido muy curiosa, Matías, como plan para el fin de semana, aunque se puede ir a ver esta exposición hasta septiembre. Otro de los planes que siempre está ahí es el cine. A las 5, que Isaías no está porque está de puente, vamos a hablar de cine, vamos a ir al Sáhara porque se está celebrando el FISAHARA estos días, y vamos a hablar de Meryl Streep, que va a recibir la Palma de Honor en el Festival de Cannes. Tú que eres tan cinéfilo, Matías, ¿cuál es tu Meryl Streep favorita? Porque se lo vamos a pedir a los oyentes también, en el 900, 100, 800. ¿Pero cuál es la tuya? Para mí, desde luego, la última. Soy un converso a Meryl Streep. Tengo que decir que como mito, como figura cinematográfica, la odiaba, y esto ya se ha de entender. ¿Eras el hater de Meryl Streep? Exactamente. Yo disfrutaba en películas como Sigilwood, donde sabes que era aquella activista antinuclear que recibe la contaminación. Yo decía, que lo pase mal Meryl Streep. Pero cuando, después de películas como Los papeles del Pentágono, sobre todo con No mires arriba, o sea, su sentido del humor en No mires arriba me parece irrepetible. Y a raíz de ahí he redescubierto, por ejemplo, una película que vería hoy mismo de nuevo, que son Los puentes de Madison. O sea, la relación entre Clint Eastwood y ella en Los puentes de Madison, yo creo que es una de las historias de amor más bonitas de la historia del cine. Yo te apoyo. ¿Y tú, Marc? Mira, por no repetir a Matías, que ya ha dicho Los papeles del Pentágono, voy a decir Leones por corderos, que es otra de las sátiras, películas con contenido periodístico y político que en su día a mí me marcó bastante. Pues que apunten los oyentes, 900, 100, 800, a partir de las 5 vamos a recibir llamadas para que nos cuenten cuál es su Meryl Streep favorita. Marc, tenemos unos minutos para terminar con tu juego de bulos, pues, lo tenemos ahí, ¿no? Pues venga, vamos allá, Venga, os doy el primer titular. Starbucks lanza una taza con el diseño de una sandía para mostrar su apoyo a los palestinos y evitar un posible boicot en Estados Unidos. Imposible por el dueño de Starbucks. Me encantaría, pero yo también creo que es mentira. Bueno, pues acertáis los dos, es falsa, falsísima, pero ha circulado con mucha viralidad, sobre todo la fotografía. La taza de sandía de Starbucks existe, pero fue un diseño veraniego en 2022 y ahora se usa para darle ese contenido político. Venga, otro titular. Un bufete de abogados divorcia por error en 20 minutos a un matrimonio que llevaba 21 años juntos y ahora no pueden volver a casarse. Ay, yo digo que es verdad. Tiene que ser verdad, pero digo que es falsa para diferir, sobre todo de Marta. Sí. Pues es verdad. ¿Dónde ha sido verdad, esto? Ha sucedido en Londres. El matrimonio ha ido a juicio, ha intentado que el juez acepte el error, pero el juez ha dicho que no, que en el trámite el funcionario el trabajador del bufete de abogados se equivocó varias veces, con lo cual, claro, un error manifiesto. Claro, ellos tuvieron que firmar algo también. Claro, pero bueno, si ellos no vieron el trámite, firma aquí, bueno, ¿cuántas veces hemos firmado cosas que no hemos leído? Pues para que se lea toda la letra pequeña. Que conste, Marta, que yo confío en ti, pero supongo que estas preguntas están custodiadas bajo notario. Sí, yo no las aciertas todas. No, Marc está en Barcelona, yo no le veo. Venga, la última rapidísimo, Marc. Venga, la Casa Blanca denuncia que está harta que los periodistas roben objetos cuando viajan en el avión presidencial. Yo me lo creo. Sí, cierto. Hay que desconfiar de la profesión. Pues es real, los periodistas se llevan cosas, la Casa Blanca ya está un poco harta, ha mandado una carta. Entre las cosas que se llevan los periodistas del avión presidencial, vasos de whisky, copas de vino y fundas de cojín. Este es el top 3. Marc Amorós, Matías Vallés, muchísimas gracias. Un beso. Hasta la semana que viene.